Muy buenas noches, les habla Alicia Ortega. Bienvenidos a este especial con motivo de la celebración de plata de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, una organización sin fines de lucro fundada en noviembre de 1978, en tiempos donde había vientos de cambio en el país. Un grupo de empresarios jóvenes se dio a la tarea de fundar la asociación con el espíritu de fortalecer la democracia y garantizar la libre empresa. Prácticamente se conocía solamente un solo gobernante y de repente aparece la posibilidad de tener otro gobierno, un gobierno pues sustentado en el Partido Revolucionario Dominicano, y se piensa que a través de las instituciones empresariales, teniendo instituciones empresariales fuertes, pues se puede lograr contener de alguna manera el nuevo surgimiento filosófico que pudiera surgir, que hubiese podido surgir en ese momento con la llegada del PRD al poder. Y efectivamente así empieza. Empieza con un grupo de jóvenes empresarios vinculados a diferentes áreas de la actividad económica, y tomamos la decisión de arrancar ese nuevo proyecto, pensando fundamentalmente en ir formando una generación de personas preocupadas y responsables de la actividad económica, preocupadas por el bienestar del país. Los primeros pasos que dio Ángel en términos prácticos fue empezar a delinear la importancia de la libre empresa, empezar a motivar a los sectores políticos a que mientras más pequeño fuera el Estado, más grande iba a ser la nación. La mayoría de los políticos solamente interactuaban con lo que llamamos la vaca sagrada, o sea, había 10 o 12 empresarios que los políticos no recibían a más nadie, nada más que a eso. Entonces, el tener esa oportunidad, y que mucho se debe también a la participación del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, que estaba dispuesto a dialogar y a interactuar con el sector empresarial joven. En 1980, la Asociación de Jóvenes Empresarios concentró sus esfuerzos en el desarrollo industrial, propugnando por un diálogo entre los sectores públicos y privados que permitiese la participación del empresariado en las discusiones sobre el desarrollo de la industria en República Dominicana. Igualmente, Ángel puso real énfasis en la adecuación de la economía dominicana a una economía de mercado, eliminando los controles de precio, así como los subsidios o el proteccionismo excesivo. Durante los años 81 y 82, Ángel jugó un papel decisivo dentro de las discusiones sobre aumento y planificación de la producción nacional como forma de obtener un equilibrio en la balanza de pagos. Si vamos a los años 83, 84, hubo el problema del deterioro económico y de la necesidad que tuvo el país de firmar un acuerdo con el fondo, y de los problemas que se suscitaron con el disgusto popular aquel que llevó inclusive el país a una situación de muertos, etc. Sin embargo, Ángel entendió que era necesario que el país firmara el acuerdo con el fondo y se disciplinara, y le dio el apoyo al entonces presidente Jorge Blanco. Nosotros hicimos un seminario, fue en el Hotel Jaragua, me parece, en el cual participaron el doctor Peña Gómez, Teófilo Barreiro, el economista Víctor Canto, José Antonio Narri, que en esa época era secretario de Estado de Industria y Comercio, y yo como presidente de Ángel. Y yo creo que mi exposición, que era sobre la necesidad de la privatización, cuando no se hablaba tanto de la privatización como se habla hoy, y de la mala gestión que hacía el Estado
de las empresas públicas. Fue muy diferente, por ejemplo, a la del doctor Peña Gómez, que expresaba la necesidad de un Estado fuerte y protector. Le voy a contar una anécdota, porque creo que fue importante y se ve también la importancia del hombre joven tratando de participar en las decisiones del Estado y del empresariado. Le pedimos una entrevista al presidente Jorge Blanco a través de José Antonio Narri, que era miembro de ANGE, aunque estaba en receso porque era secretario de Industria, para llevar inquietudes y quejas de los empresarios. Amablemente el presidente Jorge Blanco nos recibió y yo como presidente le hice la exposición de los problemas que el empresariado estaba teniendo y la mayoría de las quejas en ese momento eran en las aduanas. La lentitud con que el retiro de las mercancías ocurrían en las aduanas por parte del empresariado y era una queja que muchos miembros de ANGE, empresarios, la habían expuesto a la directiva. El presidente Jorge Blanco, como a veces hacen los presidentes, me interrumpió y me dijo que lo que sucedía era que había muchos empresarios que hacían lo mal hecho, que contrabandeaban, y me puso como ejemplo que hacía unos días se había capturado un contrabando, que inclusive había armas de fuego hechas por un empresario. No se mencionó ahí, ni nosotros supimos quién era el empresario. Y Paco García, que hoy está más viejo, pero si ve esta explicación lo va a recordar muy bien, era joven, fogoso. Le dijo al presidente Jorge Blanco: presidente, su obligación es perseguir y castigar, de acuerdo a lo que la ley establece, a quien ha cometido ese delito, ¿no? Pero a los que somos serios y actuamos serios, el Estado no debe dar facilidades y respetarnos para que nosotros podamos hacer nuestro negocio y contribuir al desarrollo del país. Y recuerdo que al presidente Jorge Blanco no le gustó mucho el intercambio de ideas y terminó la reunión bastante rápido. En 1985, la organización realiza un foro nacional sobre la influencia del sector privado en la realidad nacional. En los últimos 8 años, con fe e insistencia indeclinables, miles de dominicanos han repetido en calles y mentideros las siguientes palabras: vuelve y vuelve. En el 86, la República Dominicana asume un nuevo gobierno en el que el empresariado fija nuevas expectativas. ANGE, a la vanguardia en la modernización del Estado, realiza un compendio de sugerencias a la nueva administración pública. La problemática monetaria y cambiaria de la República Dominicana a finales de la década de los 80 se encontraba en una situación confusa y desesperante. ANGE, en 1987, previó la necesidad de una reforma monetaria que tuviese como objetivo el equilibrio de las funciones emisoras y desmonetizadoras del Banco Central, el fomento de los incentivos fiscales y la aplicación correcta de los impuestos existentes dentro del universo de los contribuyentes. El papel de ANGE ante la crisis económica en esos años fue fundamental. Primero porque ANGE siempre ha tenido como norte la institucionalidad, la importancia del Estado de Derecho y sobre todo también estar muy a tono y muy adelante de lo que podrían ser las reformas. En esos años precisamente había reformas apremiantes. Por ejemplo, en aquel momento celebramos un seminario, el seminario del año de ANGE de ese año fue un seminario financiero, que fue importantísimo porque sentó y dio oportunidad a discutir a fondo cuál era el problema, qué era lo que había que hacer, qué pasos había que dar. Y de ahí pues pudimos construir lo que fue un documento
que sirvió de base mucho para la reforma financiera. Trabajamos activamente, participamos intensamente en las discusiones, en tratar de que saliera un buen documento, que fuera una ley universal de buena aplicación, y precisamente es el código que todavía con sus modificaciones, pero ha tenido grandes modificaciones, pero sirvió de base a una importante reforma tributaria en aquel momento. Los temas principales en aquel momento, que casualmente hoy día han vuelto a ser tema de discusión, eran precisamente reforma financiera y reforma del sistema eléctrico. En materia eléctrica veníamos con la tradición de 30 años con problemas y se preguntaba qué hacer, cómo hacerlo, qué era lo que teníamos que hacer, si lo que había que hacer era privatizar, cómo hacerlo. Y se analizó muy a fondo el problema. En materia financiera, también una de las cosas importantes que veíamos era que tenía que aprobarse una ley que adecuara el sistema bancario a las nuevas reglas de juego, a la nuevo entorno de competencia, de globalización, y que debía hacerse oportunamente. Esa reforma tardó 10 años en ser aprobada en el Congreso finalmente. En aquel entonces había unas condiciones que requerían de un pacto, de una decisión nacional, de un acuerdo que permitiera tomar algunas decisiones y reformas importantes y avanzarlas. Y ahí, en esas discusiones, se desarrolló la idea y se hizo realidad el Pacto por la Solidaridad Económica. Ese pacto, Ángel participó muy activamente, pues tanto los jóvenes como los empresarios de mayor experiencia, como la Iglesia y como otras instituciones, participamos conjuntamente en hacerlo realidad, en lograr unas reformas que eran muy necesarias para mejorar el mercado de trabajo, la competitividad, el entorno económico en que nos movíamos, políticas macroeconómicas, políticas monetarias y fiscales que eran importantes y claves para el desarrollo del país. Y se crearon bases con ese pacto para probablemente buena parte del crecimiento que vimos en los años subsiguientes. Realmente cuando me propusieron ser presidente de Ángel, mi primera reacción fue un poco como, no es necesario, o sea, yo creo que si la mayoría se siente bien, yo no tengo problema, ni tengo por qué ser presidente de Ángel. Sin embargo, la verdad es que recibí un apoyo y un estímulo de todos los miembros de Ángel, especialmente los hombres y las mujeres, todos, pero sobre todo los hombres también, decían no, nosotros queremos. Y la verdad es que recibí un apoyo y un estímulo que me motivaron muchísimo a tratar de hacer un buen trabajo, a tratar de representar dignamente a la asociación, a los jóvenes empresarios y también en ese momento a las mujeres. Cuando regresemos, Ángel siempre hacía unos conversatorios con los políticos a puerta cerrada para la membresía. La crisis del 94 nos da la firma del Pacto por la Democracia. Realmente, ¿qué es lo que además de importante es urgente? Durante los años 91 y 92, la organización veía como el sector privado iba creciendo, pero el Estado se mantenía en los mismos niveles de desorganización, sin un modelo de desarrollo que revelara un mejor futuro para los dominicanos y con un sistema político cada día más decadente. Esos fueron años de grandes transformaciones y cambios. Veníamos de un esquema económico e industrial que fue cambiando a raíz de la apertura y todo eso. Y Ángel, que siempre ha tenido un liderazgo en todo lo que afecta a la economía y ahora también en la parte política del país, pues pensamos que lo más interesante era hacer, en el seminario que tocó ese año, hacer un análisis profundo de hasta dónde había llegado la industria y cómo podía seguir adelante para no sucumbir ante todo ese embate de la apertura y todos los movimientos que estaban habiendo a nivel mundial. La globalización, que era un tema muy en boga en esa época. Y yo creo que eso contribuyó en algo
a que la industria del país en lo largo de la década del 90 no sucumbiera, y la República Dominicana fue de los países que mejor manejó el sistema de apertura, llevando una gradualidad y llevando la apertura relativamente mediatizada. Ángel siempre hacía unos conversatorios con los políticos a puerta cerrada para la membresía. Nosotros pensamos que era importante incluir el debate político, y el seminario de ese año fue Ideas Jóvenes para el Futuro de la Nación, y logramos concitar a los candidatos de los partidos políticos principales. Fue Carlos Morales, que era candidato a vicepresidente del Partido Reformista, fue el doctor Peña Gómez, que era candidato presidencial del PRD, fue el Jacobo Masluta, que era el candidato del PRI, y no fue el profesor Bosch, que ya en esa época venía un poco deteriorada su salud. Y entonces lo que hicimos fue un seminario en el cual tuvieran ponencias y después preguntas y respuestas a cada uno de los candidatos. La crisis del 94 nos da la firma del Pacto por la Democracia y la renuncia de 2 años del presidente Balaguer. En esa renuncia de 2 años, entonces comienza la estructuración de una nueva Junta Central Electoral. En esa ocasión, también con los auspicios de Monseñor Agripino Núñez, en la presidencia de Ángel, en ese caso yo, nos vimos formando parte de un equipo de personas que ayudó a mediar en el Senado para la elección de la Junta Central Electoral. Recuerdo esa época con mucho cariño porque Monseñor Agripino me dice un día, usted puede venirse a tomar un cafecito entre amigos. Y yo llego y me encuentro a José Miguel Bonetti, a José Vitienes, a José Manuel Paliza, a Jorge Arseno. Y cuando yo entro le digo, no, estamos equivocados. Yo soy amateur y esto es un juego de grandes ligas. Por primera vez Ángel entra en las grandes ligas de la concertación en el país. Producto de eso sale la Junta Central Electoral de don César Estrella Sadalá, que nos garantizó a todos como dominicanos la confianza en el proceso electoral del año 1996. En el año 1994, a las 12 de la noche, el Listín Diario estaba abierto, esperando por nosotros. Esas cartas que nos escribieron Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Jacobo Masluta se publicaron el día 15 de mayo del 94. El día antes de las elecciones, la última publicación de ese índole, y la ciudadanía tuvo la oportunidad de comparar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. ¿Qué pensaban esas 4 personas sobre los mismos temas? Creo que en ese momento Ángel abrió una puerta muy especial, que es, podemos juntarnos con los políticos, podemos preguntarles, podemos sugerirles, y no tiene que ser a escondidas. Grupo Acción por la Democracia, preocupado por la institucionalización del país, preocupado porque las cosas se llevaran a cabo como debían de llevarse a cabo. La interacción del sector público con el sector privado, con la clase política, con los trabajadores. El fomento de la cultura del diálogo. Entonces, eso está en la página de Ángel de ese año 94. En Ángel hemos pasado por un proceso cíclico. En la primera instancia era el aporte nuestro hacia el país. De ahí salen los seminarios de las reformas financieras, de las reformas agropecuarias, de las sugerencias a las nuevas administraciones. Nunca fue de un asunto en conjunto. En ese momento salen las páginas de Ángel como un resultado de esa misma situación de los seminarios. Después de un tiempo sufrieron una parada y en el año 94 las retomamos. Retomamos tener una posición, retomamos tener una posición pública, publicada, y que todas las semanas trataba
de un tema del ámbito nacional. El proceso de reforma arancelaria de la República Dominicana básicamente englobaba dos factores, ¿no? Primero, estábamos apoyando una reducción de la tasa nominal del arancel, pero simultáneamente se enfrentaba a que el nivel de evasión por subvaluación e inclusive contrabando, ¿no? Era muy grande en ese momento. Recuerdo que cuando en el 92-93 el arancel efectivo era como un 18%, en el 95 bajó hasta un 10%. Entonces nuestro énfasis fue básicamente que la aduana tuviera un comportamiento mucho más probo y que la gente pagara lo que tenía que pagar, al mismo tiempo de que disminuíamos los aranceles en el país, de manera que la industria no estuviera excesivamente protegida y que tuviéramos una posibilidad de desarrollo más amplia. La agenda urgente de cambio yo creo que fue probablemente la idea más interesante que tuvimos en esa época. O sea, desde la crisis del 90 había habido una gran confusión en el país sobre qué había que priorizar, ¿no? Porque todo era importante. Entonces pensamos, bueno, realmente qué es lo que además de importante es urgente. Entonces tratamos de salir con 10 puntos, quizás 15 puntos, que fueran los puntos que fueran los que se debería atacar a nivel de política económica. Y hicimos la agenda urgente de Ángel. Lo bueno de la agenda urgente es que todavía hoy Ángel la tiene. Era una época de reformas económicas, había que estar constantemente señalándole a la opinión pública cuál era la opinión de Ángel. Entonces, bueno, en primer lugar aumentamos el nivel de participación en programas de debate de televisión, fuimos mucho más a los periódicos en términos de escribir artículos nosotros mismos, y necesitábamos un medio donde pudiéramos hacer artículos de contenido largos, y la página de Ángel permitía precisamente eso, ¿no? O sea, en una sola página poner mucha información sobre un tema. Cuando tomamos la presidencia nosotros, en vez de trabajar con una persona que regularmente escribía la página, decidimos que los propios miembros de la directiva y miembros de Ángel comenzaran a escribir la página. Entonces hubo un cambio de una parte profesional a una parte un poco más de la propia directiva, que yo creo que se ha mantenido durante los años y ha sido muy interesante, porque realmente trae el corazón de lo que es la perspectiva del empresariado en un momento determinado ante un problema concreto. Quizá la experiencia más divertida ese año fue, yo no recuerdo si fue precisamente el año de mi presidencia o fue unos años antes, que teníamos un seminario sobre reforma fiscal y estaba el director de impuestos sobre la renta, el secretario de finanzas, y a mí se me ocurrió decir algo en mis palabras como que nunca había oído nada tan absurdamente, no sé, utilicé un término muy fuerte. Todo el mundo me dijo, bueno, prepárate porque vas a recibir un poco de represión oficial. Y me acuerdo de haberle dicho, no, en este país no matan a nadie, y ha sido la experiencia de verdad. O sea, en todos estos años, en realidad, aunque hemos tenido presión, porque la hemos tenido a nivel de represión, no ha habido. Y yo creo que desde ahí, pues un poco la gente se soltó más, ¿no? Y tuvo menos miedo a ese establishment institucional. Y yo creo que Ángel se puso más virulento a partir de ahí, y el tono de voz subió, y no sé, creo que fue de un accidente un poco un día, ¿no? De la manera de ser de uno, pues salió una tónica de cómo la asociación... Luego ya vinieron muchísima gente que fueron mucho más agresivos que nosotros, ¿no? En solo minutos. Uno de los retos que tienen las instituciones sin fines de lucro es garantizar su permanencia y su relevancia en el tiempo. Fuimos trabajando como asociación en crear las bases, crear realmente las reglas para poder realizar esos debates. En 1996, Ángel jugó un papel decisivo dentro de las reformas, organizando una serie de eventos destinados a lograr un consenso en torno a los principales cambios en la vida institucional del país. Durante ese año,
organizó eventos sobre la reforma del Estado y estableció como su prioridad la reforma judicial en el país. La asociación trabajó estrechamente junto a la Junta Central Electoral y específicamente con la Junta del Distrito en la organización del proceso electoral de ese año. Ya ANGE había decidido a principios de la década de los 90 incursionar en el tema de la reforma judicial, consciente de que sin una justicia eficiente no iba a poder existir el espacio necesario para el desarrollo de las actividades empresariales. Y una justicia no solamente eficiente, sino honesta. Y por eso ANGE decidió no solamente actuar individualmente como entidad, como lo hizo organizando seminarios, sino también integrarse a las actividades de otras organizaciones que estaban trabajando sobre el mismo tema de reforma judicial, y de esa manera surge precisamente en ese año, de 1997, la Coalición por una Justicia Independiente, que tuvo como primer trabajo precisamente tratar de que la selección de la Suprema Corte de Justicia, que en ese año iba a marcar el hito, el inicio de la reforma judicial, pues se hiciera correctamente. ANGE entendía que tenía que trabajar de la manera más transparente posible, no solamente de manera individual, sino inclusive dentro del seno de la Coalición por una Justicia Independiente. Hay una anécdota muy interesante de ese año, 1997, en la que cuando se abrió la oportunidad a que cualquier persona o cualquier entidad propusiera candidatos para la Suprema Corte de Justicia, ANGE propuso como candidato en el listado que remitió al Consejo Nacional de la Magistratura a un abogado que hasta ese momento había acumulado experiencia solamente defendiendo los intereses de los trabajadores en el sector laboral. Se refiere a la persona del doctor Julio Aníbal Suárez, que fue presentada como candidato en la lista de ANGE, a pesar, repito, de que su experiencia había sido en el sector profesional defendiendo los intereses de los trabajadores. A partir del año 1998, ANGE utilizó como estandarte el establecimiento del sistema de seguridad social basado en el régimen de capitalización individual. Para lograr este propósito, la asociación realizó varios de los principales eventos de discusión sobre la reforma de seguridad social y específicamente sobre el régimen de pensiones, trayendo al país al doctor José Piñera, propulsor del sistema de capitalización individual en Chile. Durante ese año, se realizaron en el país las primeras elecciones congresuales y municipales separadas de las elecciones presidenciales, y ANGE tuvo la iniciativa de organizar una serie de programas especiales de televisión llamados Transparencia, la propuesta de los candidatos, en los que los principales candidatos por el Distrito Nacional, entre ellos el doctor José Francisco Peña Gómez, candidato a síndico por el PRD, pudieron exponer sus ofertas políticas abiertamente. De la Comisión de Seguridad Social. En 1999, ANGE continuó trabajando arduamente en procura de la aprobación de una ley de seguridad social en el país, organizando un programa especial de televisión sobre este tema. Por otro lado, apoyó el proceso de capitalización de las empresas del Estado e inició los trabajos en torno a la aprobación de un código de ordenamiento de mercado. Fue este año en el que la asociación asume un rol más activo dentro de la sociedad civil, tomando el liderazgo en diferentes foros y coaliciones. A finales del 99 y en la víspera de las elecciones presidenciales del 2000, organizó como de costumbre encuentros con los candidatos presidenciales de los partidos políticos mayoritarios y dio seguimiento continuo al proceso electoral que se aproximaba. Uno de los retos que tienen las instituciones sin fines de lucro es garantizar su permanencia y su relevancia en el tiempo. Y eso se logra, o sea, lo que es la permanencia, se logra por el lado de asegurar las finanzas de la institución y asegurar la presencia física de la institución. En ese sentido, nosotros, para asegurar el patrimonio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, decidimos invertir en un local permanente, que la asociación tenga una sede permanente en el edificio empresarial desde donde hacer reuniones y recibir a su membresía,
Y también decidimos que la asociación tiene que tener una imagen que vaya acorde con lo que representa. Y hicimos una renovación de la imagen de Ángel, cambiando el logo y dándole una presencia más dinámica hacia el público, de manera que refleje esos intereses. Iniciamos un proceso de planificación estratégica que buscara precisamente fortalecer institucionalmente la asociación, darle mayor relevancia y permanencia en el tiempo. Y ese plan estratégico abordaba aspectos de imagen, de ahí surgió el cambio de nuestro logo y de nuestra imagen corporativa. También abordaba la presencia y una estrategia de comunicación para la asociación, de manera que nosotros estuviéramos siempre con una presencia permanente de la directiva en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en la radio. Una presencia también en el Internet, que ya hoy en día es un medio de comunicación cada vez más importante y que va dejando constancia de todas las acciones que ha tomado la directiva. Fortaleciendo también la presencia de la página de Ángel, que aparece regularmente en la prensa. Jochi Vicente, que era el presidente de la institución de ese año, cambió lo que había sido la trayectoria de Ángel de los años anteriores. Él le dio un dinamismo a nivel de lo que era la presencia en los medios de opinión pública. Logró crear en Ángel una dinámica actualizada, y cuando te digo actualizada me refiero a que ya con el Internet, con la comunicación instantánea entre los grupos de personas que conformamos la directiva, pues era mucho más fácil opinar, tener una posición y poder estar con esa posición inmediatamente a nivel de la opinión pública en los medios de comunicación. Y en el año 2002, cuando yo asumo la presidencia de Ángel, pues tenía esa misión de seguir adelante ese trabajo de posicionar a los jóvenes empresarios como personas capacitadas para opinar, tanto en el ámbito económico, político o social. El interés de Ángel de realizar debates en nuestro país ha venido ya desde hace muchos años. No era la primera vez que en las directivas se planteaba la necesidad de que se debatieran las ideas de los diferentes candidatos a posiciones gubernamentales abiertamente, y que la ciudadanía tuviera la oportunidad de saber cuáles eran los planes de trabajo de cada una de esas posiciones. Entonces ha venido siendo un trabajo y un deseo de Ángel desde hace más de 10 años, por ponerte un número. Durante el año 2000 se trató de hacer un debate electoral presidencial, pero circunstancias muy particulares de esas elecciones no lo permitieron. Y desde ese momento fuimos trabajando como asociación en crear las bases, crear realmente las reglas para poder realizar esos debates. Y ya, bueno, finalmente en el año 2002 se pudo materializar por lo menos un intento de lo que queríamos, que era demostrarle a la ciudadanía dominicana que se puede debatir, que se puede discutir y plantear las ideas serena y objetivamente, y sobre todo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué piensan nuestros políticos, qué piensan aquellos que aspiran a gobernar y liderar todo nuestro país y por ende a nosotros también. Y eso fue una ilusión que teníamos desde hace ya 2 años, cuando en el año 2001, a principios del año 2001, el CONEP nos llamó y nos hizo esa encomienda de que era hora ya que el empresariado tuviera un código de ética, de principios éticos y morales que rigieran las actitudes del empresariado en sus empresas. Y nosotros tuvimos más de un año trabajando en ese código de ética, buscando códigos de ética de otros países y de lugares, de otras instituciones que pudieran tenerlo, para crear un marco de referencia. En el año 2002 se publicó el Código de Ética, que para nosotros ha sido quizá uno de los logros más importantes, el que el empresariado se rija sobre la base de principios éticos que lo engrandezcan como empresarios, como empresa y como sociedad. Es algo que definitivamente debe incidir en la vida de todos los dominicanos, porque con un código de ética que nos rija, el país se beneficia. Y obviamente
debemos dar el ejemplo para luego poder exigir esos mismos principios éticos al sector público de nuestro país. El que un país tenga una seguridad social, que la ciudadanía más pobre tenga una calidad de vida garantizada, que tenga una salud digna y que tenga al mismo tiempo pues un retiro de vejez que les permita vivir dignamente hasta el final de sus días, era algo que Ángel apoyaba y por eso trabajó muy arduamente en el proyecto de reforma de seguridad social. Como tú sabrás, la seguridad social incidía en muchos sectores de nuestro país y había que consensuar muchas de lo que fue ese proyecto, de las reformas y de los capítulos de esa ley. Cuando regresemos, Ángel ha luchado intensamente por la institucionalidad. La coherencia se puede ver desde dos puntos de vista. Ha significado un gran aporte, sobre todo en la presencia de la juventud en los asuntos de la vida nacional. Ángel ha luchado intensamente por la institucionalidad y la legalidad en nuestro país porque estamos convencidos de que el desarrollo de nuestro país solamente va a ser posible en la medida en que tengamos unas instituciones fuertes, unas instituciones que realmente cumplan con el rol que están llamadas a cumplir y que fortalezcamos nuestro Estado de Derecho. En este sentido, pues hemos sido coherentes durante nuestra historia, en estos 25 años de historia y particularmente en este año, pues hemos tenido la oportunidad de reclamar la institucionalidad del país a través de recursos de inconstitucionalidad que hemos elevado conjuntamente con otras asociaciones e instituciones de la sociedad civil. El hecho de que estemos inmersos en una crisis económica, financiera, moral, institucional, pues ha redoblado pues este rol de vigilancia y a lo largo de todo este año pues Ángel ha ejercido este rol denunciando cuando ha tenido que denunciar actuaciones que están reñidas con la ley, actuando cuando ha tenido que actuar propositivamente para sugerir reformas que tienen que ser hechas o para sugerir cómo no deben de hacerse ciertas reformas o si ciertos pasos que se han dado son negativos y traerán consecuencias negativas para nuestra nación, para pedir explicaciones y transparencia. Por ejemplo, una de las páginas más importantes que hemos publicado en este año fue precisamente cuando el 3 de mayo Ángel pidió públicamente, y fue la primera institución de la sociedad civil que pidió públicamente explicaciones sobre el caso Baninter. Ángel se ha ganado un espacio dentro de la sociedad civil y por tanto ha sido requerida para participar en diferentes foros, cumbres, comisiones que a lo largo de este año pues han ejercido un papel. En febrero de este año el presidente de la República designó una comisión para la adecuación del personal de la administración pública, precisamente porque había habido un reclamo de los sectores empresariales y de otros sectores de la sociedad civil sobre una reducción que tenía que hacerse a la nómina pública y el gasto corriente del Estado. Entonces, fuimos parte de esta comisión que fue presidida por el CONEP. De igual forma, recibimos un reconocimiento, yo diría, al haber sido designado como representante dentro de la comisión de seguimiento. Esto fue una decisión que se tomó en la Cumbre de Líderes Políticos, en una comisión que le va a dar seguimiento al proceso eleccionario. Entonces, somos parte hoy en día de esta comisión de seguimiento que está tratando de ser un canal entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral, llevando un poco lo que es el sentir no solamente de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil en general.
Creo que lo más importante que ha hecho Ángel en este año 2003 es precisamente reafirmar el espacio que Ángel se ha ganado durante estos 25 años, ese posicionamiento que en estos 25 años de historia Ángel se ha ido ganando paso a paso. En este año 2003 ha quedado precisamente enaltecido a través del rol responsable que Ángel ha desempeñado, asumiendo precisamente el rol que tiene que asumir como asociación empresarial, defendiendo los intereses no solamente de los sectores productivos, sino también los mejores intereses de la nación, defendiendo la institucionalidad, el Estado de Derecho, defendiendo la legalidad y tratando de a través de asumiendo posiciones públicas sobre cada tema que interesa al debate nacional, pues aportar soluciones, señalar cuando debe de señalar las actitudes y las acciones que están incorrectas o que están reñidas con nuestro ordenamiento legal y constitucional. Yo creo que ese ha sido el principal aporte que ha hecho Ángel durante este año 2003. Ángel ha contribuido fundamentalmente al desarrollo de la sociedad civil primero porque fue la primera organización empresarial que se insertó en la llamada o denominada sociedad civil en el país. Ángel se dio cuenta de que el sector empresarial podía aportar mucho a la participación ciudadana, a la vigilancia en cuanto a las políticas gubernamentales, a las políticas del Estado. Nosotros hemos, a lo largo de los años, entendido que la sociedad tiene un papel muy importante que jugar frente al Estado, frente a las políticas de gobierno, y que si no hay una vigilancia constante de todos los ciudadanos, no podemos lograr fines positivos para nuestra nación. Ángel tiene una labor fundamental de formación, de liderazgo. Y eso lo hace a través de los talleres, de los cursos, de la información constante a sus miembros, no solo a los miembros, sino a toda la sociedad en general y al sector empresarial en específico. Ángel se ha destacado por hacer los talleres más innovadores, los cursos con técnicas más avanzadas, tecnologías de los países desarrollados, y eso ha permitido que formemos líderes, que la institución haya sido una cuna de grandes líderes, y lo vemos en nuestros pasados presidentes. Cuando analizamos la cantidad, la pléyade de pasados presidentes que ha tenido la asociación, pues vemos que todos han sido, o la mayor parte han sido grandes líderes del sector empresarial, político y social del país. La coherencia se puede ver desde dos puntos de vista. La coherencia que ha seguido en el tiempo la asociación, y la coherencia interna para lograr un planteamiento definido. Y yo creo que la coherencia en el largo del trayecto de la historia de Ángel se ha podido dar porque precisamente, a pesar de que hay un relevo generacional, se le ha dado mucha fortaleza a la institución en sí. O sea, se le ha permitido a la institución continuar con su labor. Hay programas de trabajo, esos programas de trabajo se siguen. Hay una especie de fortalecimiento continuo de la institución, y no solo fortalecimiento, sino de revisión constante de nuestros planteamientos para no solo seguir con ellos, sino avanzar en ellos y poder adecuarnos a los nuevos tiempos. Por otro lado, es difícil, como tú dices, lograr una coherencia y una decisión final cuando hay tantos participantes de diferentes sectores empresariales, porque Ángel representa grupos diversos del sector empresarial. Somos una asociación de líderes jóvenes, pero de diferentes áreas. Entonces, la idea es luchar por el mismo fin, que es el entorno, que es el país, la institucionalidad del país. Y eso nos ha permitido que realmente las posiciones puedan llegar a un consenso.